Tenemos nuevamente con nosotros al señor Raúl Rafali, secretario nacional del Partido Político Encuentro Ciudadano en Venezuela, en entrevista con nuestra corresponsal de Latinoamérica, Jenny Sora. Rafali cuenta en detalle a The Epoch Times por qué las recientes elecciones del 28 de julio se han convertido en un parteaguas en la historia de Venezuela. Buenas tardes, Raúl Rafali. Un gusto tenerlo nuevamente aquí. Gracias, un placer para mí también. Gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de las elecciones, de lo que fue las elecciones en Venezuela ese 28 de julio. ¿Nos podría, por favor, comentar cómo fueron esas elecciones? ¿Qué pasó ese 28 de julio en Venezuela? Sí, el 28 de julio es una fecha que podríamos decir que va a dividir la historia de Venezuela, no solo de los últimos 25 años, sino va a ser un gran hito en la historia de Venezuela. Se dio un proceso cívico en el cual la ciudadanía se agolpó en los centros de votación desde tempranas horas, ni siquiera la hora de apertura, muchas horas antes. Estaba la ciudadanía haciendo larguísimas filas esperando que abriera su centro de votación, los cuales lamentablemente en muchos casos abrieron con un retraso hasta ahora injustificado, pero ante la paciencia y la civilidad de la ciudadanía, pues comenzó un proceso en el cual se activaron más de 30.000 mesas en Venezuela. También pues se habían realizado ya los preparativos para que se activaran los centros electorales en el exterior, donde fue posible hacerlo, no donde están la mayoría de los venezolanos en el exterior, lamentablemente, pero una vez iniciado el proceso, la población asistió cívicamente, pacíficamente, con toda la paciencia y toda la preparación para pasar el tiempo que fuera necesario en la fila. Así que teníamos una altísima participación ya para después de mediodía, 1 de la tarde, podíamos contar una altísima participación en todos los estados de Venezuela. De tal manera que todo apuntaba a que iba a ser un proceso sumamente exitoso y con unos resultados que nosotros desde la oposición, desde los sectores democráticos, entendíamos que si salía tanta gente a votar iba a ser muy difícil para el gobierno ganar esas elecciones. Y efectivamente es lo que sucedió. Votó la gran mayoría de la población, una participación enorme, con un triunfo que debió haber sido inobjetable en circunstancias normales. Teníamos sondeos a boca de urna que no podíamos revelar durante el día, pero que estaban apuntando a una victoria arrolladora del candidato Edmundo González sobre el candidato Nicolás Maduro. Y así pues transcurrió un día con muy pocos incidentes de gravedad, muy pocos incidentes que tuvieran que ver con orden público, simplemente incidentes en las máquinas electorales y en los equipos de instalación de los centros, que si bien fueron poco comunes porque fueron superiores a la estadística mostrada en otros procesos electorales, pero por encima de esos problemas se dio un proceso masivo hasta que cerró con toda normalidad aproximadamente a las 6:30 de la tarde. Gracias. Bueno, y se cerraron las mesas de votación a las 6 de la tarde, empezaron esos cierres de mesas de votación y ustedes habían organizado 90.000 testigos, había cerca de 600.000 ciudadanos protegiendo a estos testigos y también ya tenían las actas, ¿no? Estaban recibiendo estas actas, ese proceso de esa noche, y luego iban recibiendo esas actas. ¿Cómo fue organizar a estas personas y cómo fue recibir esas actas? ¿Cómo sucedió? Durante el cierre de las mesas, el proceso de transmisión electrónica de actas comenzó a realizarse de forma normal. Sin embargo, aproximadamente a las 6:30 de la tarde, hay reportes de que el sistema de transmisión comienza a dar problemas y la transmisión de las actas se ralentiza, comienza a enlentecerse de una forma inexplicable. Sin embargo, ante las diferentes protestas y, digamos, llamados de atención sobre este inusual inconveniente, horas más tarde
el proceso culmina y se terminan de transmitir, de imprimir las actas y luego de transmitirlas al Consejo Nacional Electoral, a los sistemas informáticos del Consejo Nacional Electoral. Para este momento, nuestro, digamos, operativo electoral desde la oposición, que teníamos testigos en prácticamente todas las mesas de Venezuela, comienzan a recibir sus actas, no sin algunos inconvenientes que hay que nombrar, porque algunos funcionarios de Plan República, que es el operativo militar que protege la seguridad del proceso electoral, son los custodios de los centros de votación, y los operadores del Consejo Nacional Electoral, que tienen un papel técnico, no tienen un papel como participante, comenzaron en algunos casos a obstruir la entrega de las actas a los testigos. Sin embargo, por encima de estos inconvenientes de los cuales ya nosotros teníamos noticias, se estaba preparando, los testigos en su enorme mayoría lograron obtener las actas, el físico de las actas, que se imprime instantes antes de hacer la transmisión al Consejo Nacional Electoral. Es decir, lo que refleja el acta en papel, respaldada por una serie de dispositivos informáticos que garantizan la seguridad de ese instrumento, lo que imprime esa acta es lo que posteriormente se transmite al CNE. De tal manera que es imposible que la transmisión que llega al CNE tenga algo diferente a lo que tienen los testigos en sus manos. Es decir, no se transmite y después se genera un acta que pudiera ser diferente. Es que el acta más el conteo manual de los votos y la verificación ciudadana, una vez constatado que todo este proceso se cumplió, se transmite al CNE. Y así fue. La mayoría, la gran mayoría, enorme mayoría de nuestros testigos lograron obtener sus actas en un operativo que involucró probablemente más de las 600.000 personas que estuvieron, digamos, convocadas, porque la ciudadanía se volcó a ser de un apoyo invaluable en las últimas horas antes del proceso, y creo que pudimos haber contado hasta con 1 millón de personas movilizando todo este sistema electoral que le dio la victoria al candidato Edmundo González Urrutia. ¿Y cuál fue el objetivo de obtener estas actas? Por supuesto que el acta que se le garantiza a cada uno de los testigos de los 3 candidatos con más votación en cada mesa son una prueba física de los resultados, auditados además por cada una de las personas que trabajó en esa mesa y respaldado pues por el trabajo técnico del Consejo Nacional Electoral. El objetivo de que cada uno de los actores, de los 3 primeros actores, vamos a decirlo así, los que tienen las actas involucrados en el proceso electoral, el objetivo que ellos tengan sus actas es poder contrastar los resultados con los que publica el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, luego de lo que hemos podido conocer del pronunciamiento absolutamente extraño, por decirlo menos, del Consejo Nacional Electoral, tal parece que los resultados que ellos dan no coinciden con las actas que tenemos en la mano, tanto la Mesa de la Unidad Democrática, Edmundo González Urrutia, como el candidato Nicolás Maduro, PSV y más de 30 partidos que lo respaldaban, y el que resultara ser el tercer candidato más votado en cada una de las mesas. De tal manera que no son actas que tiene el candidato Edmundo González en sus manos, son actas que tienen los 3 primeros candidatos con mayor votación en cada mesa. Hay que, digamos, contrastar los resultados que tenemos, tanto los testigos de Nicolás Maduro como los testigos de Edmundo González, como los testigos del tercer candidato más votado en cada mesa. Los 3 coincidimos con el mismo resultado, a confrontar al resultado que debe dar o que debió haber dado el CNE en 48 horas y que no lo dio y que aún está en mora con Venezuela, según sus deberes legales. ¿Y cómo organizaron estas actas? ¿Eran bueno, por todo el país? ¿Eran estas personas? Me dice que eran, bueno, sabemos que eran 90.000 testigos, pero habían estas millones de venezolanos que estaban apoyando. Pero ¿cómo organizar estas actas para centralizar, ¿no? ¿Cómo organizaron esta información? Sí, en favor de la velocidad y el procesamiento, el
pronto procesamiento de los cómputos previos, el Comando de Campaña con Venezuela distribuyó entre los equipos electorales que estábamos trabajando en cada uno de los centros una aplicación que permitía el escaneo del acta y la transmisión del acta al centro de cálculo, de cómputos del Comando con Venezuela. Transmitieron inmediatamente los resultados y eso le dio la certeza al Comando con Venezuela de la enorme ventaja que se tenía durante todo el día sobre el candidato Nicolás Maduro. Una ventaja que lo más que lo dobló. Edmundo González, teniendo en la mano 85% de las actas, tiene más de 8 millones de votos. El candidato Nicolás Maduro no llega a los 4 millones de votos. Y eso se sabía tanto por el conteo, el exit poll que se realizó, conteo rápido a través del sistema del Consejo Nacional, a través del sistema del Comando con Venezuela. Luego, posteriormente, ya por diferentes vías, se fueron enviando los originales de las actas a las diversas, autoridades del Comando con Venezuela en cada uno de los municipios y parroquias para que se centralizaran definitivamente y se resguardara el físico de esas actas como nosotros suponemos que está perfectamente resguardado en este momento como prueba del triunfo de Edmundo González. Gracias. Bueno, mira, la BBC citó a un reconocido experto que sugirió que ustedes, como la oposición, previamente habían organizado como una base de datos de todos esos 22 millones de venezolanos que podían participar en las elecciones. ¿Nos puede contar algo de eso? Sí, el registro electoral en Venezuela es público. De hecho, lo provee el propio Consejo Nacional Electoral a cada uno de los actores involucrados en el proceso electoral. Cada uno de los candidatos contaba con la base de datos del registro electoral, el cual previamente ha sido auditado con la venia de cada uno de los actores involucrados en el proceso, Consejo Nacional Electoral, candidatos, ha sido auditado técnicamente en todas las fases de su proceso. Y por supuesto que eso es una información básica para darle, digamos, limpieza, transparencia al proceso. Sin embargo, la clave de la victoria, además de la expectativa enorme de cambio que tiene Venezuela desde hace muchos años y que mantiene firme, fue la capacidad de organizarnos electoralmente para que esta voluntad quedara resguardada. Bueno, después el resultado, ¿no?, de todo esto fue las actas, cerca de 85% de actas en una página web. Y bueno, que ha sido de conocimiento público, muchas personas pueden ingresar, verificar sus registros. Entonces, sin embargo, el día de ayer, la Fiscalía del gobierno dijo que va a hacer una investigación penal para los responsables, ¿no?, por los que hicieron esta página web. ¿Nos puede hablar un poco sobre eso? Sí, es lamentable que esto esté sucediendo, porque todo esto apunta a la vulneración del derecho ciudadano a elegir a sus gobernantes. Lamentablemente, las acusaciones de la Fiscalía, y no solo de la Fiscalía, sino las acusaciones y las agresiones de distintos factores vinculados al poder, al gobierno, son una gravísima falta y constituyen incluso delitos de orden público y con efectos, además, fuera de las fronteras de Venezuela, porque se están vulnerando principios vinculados a los derechos humanos. Lamentablemente, esta situación es consecuencia del dominio total de los poderes, que es característico de los regímenes autocráticos. No podemos esperar algo distinto cuando el proceso primero chavista, luego chavista madurista, esto que han llamado la revolución bolivariana, se ha enfocado durante 25 años en ir tomando y dominando cada uno de los poderes públicos que, según los principios básicos de la democracia, deberían ser independientes. Así que tenemos una fiscalía que obedece al gobierno central, a Maduro. Tenemos un tribunal supremo que también obedece a Maduro y tenemos una asamblea nacional
donde por situaciones, digamos, devenidas de la realidad política, sus funciones están también siendo prestadas exclusivamente al poder de Nicolás Maduro, obviando cualquier participación de otros factores porque son inmediatamente acallados. Venezuela sabía lo que iba a suceder. El ambiente en las calles de Venezuela era de absoluto triunfo de la libertad y de la democracia. En las colas, en las filas de los centros de votación, la gente ya prácticamente celebraba. Bastaba con ver la cara de las personas en los centros de votación para saber que estaban votando por la esperanza de un cambio, una esperanza que se iba a materializar en pocas horas, de tal manera que a nosotros no nos sorprendió el resultado positivo que tuvieron las elecciones. Sí, podemos decir que no nos sorprendió, pero nos incomodó terriblemente presenciar el momento en que el gobierno tomó la peor decisión, que fue desconocer la voluntad del pueblo. Y es impresionante lo que ha sucedido en esta elección, porque no tengo los datos a mano, pero me atrevo a decir que al menos desde el año 1948, con el triunfo de Rómulo Gallegos, primer presidente electo en comicios universales directos y secretos en la historia de Venezuela, desde ese año no se daba un triunfo tan contundente, con tal ventaja, y un triunfo en el que todos los estados de Venezuela fueron, digamos, la victoria fue del candidato de la democracia, del candidato de la oposición. El mapa de Venezuela era completamente azul. Ni siquiera cuando ganó Hugo Chávez, que tuvo una ventaja clarísima en 1998, Hugo Chávez logró ganar todos los estados de Venezuela, si no recuerdo mal. Hugo Chávez perdió en 3 o 4 estados de Venezuela en 1998. Pido disculpas porque no tengo los datos a mano, pero fue así, no fue una victoria unánime. Ahora nosotros podemos contar con una victoria superior al doble de votos de Nicolás Maduro en la mayoría de los estados de Venezuela, en todos y en la gran mayoría de los municipios y de las parroquias de Venezuela. Estados en los que no ha gobernado la oposición en 25 años. Por ejemplo, el estado Sucre es un estado en el que arrasó la oposición, como en todos los estados. Caracas, la ciudad de Caracas, que había tenido votaciones ya, digamos, que asomaban lo que podía suceder. Ya tuvimos alcalde mayor de Caracas en algún momento, que incluía para ese momento Caracas y parte del estado Miranda, de la oposición hace algunos años, hace más de 10 años. Pero no había sucedido que pudiéramos lograr una votación contundente en lo que es Caracas, la sede de los poderes públicos, la joya de la corona del proceso, el mal llamado proceso revolucionario. Y también en Caracas arrasamos en el estado natal de Hugo Chávez. Ganamos en los centros de votación donde votan la mayoría de los líderes históricos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ganamos en el centro electoral donde votaba Hugo Chávez. A ese nivel se dio el fenómeno, un fenómeno arrollador que, como repito, no se daba en Venezuela desde hace 80 años al menos. Impresionante. Muchas gracias. Muy amable por su paciencia, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.